Muy buenas tardes, hermanas. ¿Cómo transcurrió la mañana, el mediodía? Aquí estamos y seguimos, como les dije, esta mañana para profundizar en esto que a lo mejor quedó como muy complejo, con palabras, pero ustedes tienen acceso al texto, ¿sí? Para hacer su propio recorrido y camino. Simplemente venimos de reconocer, de tomar conciencia de que la verdad se va descubriendo en el camino. Somos hijos del tiempo. Nos vamos, no somos ángeles. No vivimos ni en la eternidad ni en el modo de vivir del ángel, que tiene otro nombre, ¿sí? No es ni eternidad ni tiempo. Formalmente se le llama Evo. Pero nosotros vivimos en el tiempo, transcurrimos, nos vamos haciendo, estamos siempre infieri, dicen, en camino. Y allí es donde vamos plasmando la realidad. A la manera humana vamos descubriendo la verdad, la propia, la de Dios, la de la realidad toda, la de los hermanos. Ahora vamos a profundizar y nuestra charla esta tarde tiene como título, una aclaración. Yo soy hijo de la formación donde no nos escandalizábamos de hablar del hombre como referido al ser humano, ¿sí? Todavía no teníamos este complejo por ahí, por un lado complejo, por otro lado nos trae muchas herramientas necesarias para repensar en nuestra cultura, ¿sí? Machista, que hay que reconocer y tenemos que superarla. Pero no teníamos por ahí antes ese complejo que hoy nos sigue de hablar de hombre y mujer, femenino, masculino, todo el tiempo estar hablando, nos cuesta asumir en una sola palabra eso. Yo con mucho respeto, ya que son todas mujeres, cada vez que diga hombre estamos hablando de la humanidad, del ser humano, ¿bien? Pero bien puede decir mujer. ¿Por qué lo aclaro aquí? Porque el título, si no puede entenderse mal, este título de esta charla es referido a Jesús, a quien estamos mirando en esta semana muy especialmente, aprendiendo a ser hombre como los hombres. Esto es propio de Jesús. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y nos vamos a detener en esta charla en esto, en que Él aprendió a ser hombre como hombre. Aprendió a ser uno de nosotros como uno de nosotros, ¿sí? No de otra manera. La primera necesidad del ser humano, ¿saben cuál es? Clink, clink. Nuestra primera necesidad básica, uno diría sí, es comer. Sí, es ser amado. Es ser amado. Nuestra primera necesidad es ser amado tal como somos, por ser quien somos y de forma que nos ayuden a conseguir lo que estamos llamados a hacer y realizar. Existimos como personas por las relaciones que tenemos, por las relaciones personales. La relación con Jesús, la relación ahora de Jesús con su Padre es el lugar de revelación de su identidad personal y de la nuestra. Sí, si miramos la relación, si buceamos en la relación de Jesús con el Padre, lo descubriremos a Él y nos descubriremos a nosotros. Eso intentaremos bucear en esta tarde. Más de una vez, tiempo de vacaciones para muchos, para otros no. Pero en este párrafo yo me imaginaba mirando, a mí yo soy más de montaña que de mar, pero me fascina también el mar. Pongámonos en uno de esos lugares bellos que el Señor ha creado. Una montaña, el campo, mar, donde se pueda ver más allá la naturaleza. Imaginémonos ahí. Más de una vez nos encontramos mirando el horizonte, ¿no? Hay como algo ahí misterioso. Tenemos una tendencia a quedarnos oteando y mirando el horizonte y ahí se pierde la vista, nuestros sueños, quizá nuestras esperanzas, a veces queda la mente en blanco. Algo en el horizonte nos seduce, nos llama. ¿Se preguntaron por qué lo hacemos? Y saben, esta es una respuesta, a mí me gusta. Porque es un lugar de encuentro. ¿Cómo? ¿El horizonte, lugar de encuentro? Sí. La línea
Por empezar, descriptivo, el horizonte, la línea entre el cielo y la tierra, ámbito en el cual nos son visibles algunas realidades, mientras que nos son invisibles las que quedan del otro lado. Siempre vemos algo del horizonte para acá, pero no del horizonte más allá. El ser humano, fíjense, esto me encantó, nosotros, el ser humano, es horizonte, somos horizonte, donde ¿quiénes se encuentran? Lo creatural, lo creado y lo divino. ¿Sí? Los objetos no son horizonte, en ellos no hay conciencia ni libertad. En nosotros sí hay ese horizonte que Dios ha puesto. Allí nos encontramos. En el hombre se encuentra todo lo creado y el creador. Cada generación. Y fíjense, precisamente por eso encontramos una razón fortísima de la conveniencia de la encarnación, que Dios se haya hecho hombre en Jesús, ya que precisamente en el hombre Dios se une al universo entero. Cada generación, cada cultura, e incluso cada definición dogmática, a medida que van saliendo en la historia, sitúan a Jesús dentro de su horizonte. Si no lo hicieran, no podrían entenderlo. Cada uno entiende a Jesús, entiende la realidad de su propio horizonte cultural. Nuestra libertad está situada siempre. Nuestro conocimiento también, y es progresivo. Dicen los que saben mucho y usan palabras importantes, dicen la verdad es proléptica, se va desarrollando. Los seres humanos no agarramos la verdad de una vez para siempre, sino que la vamos por partes, por razones, ¿sí? Eso significa razón, es un conocimiento por parte, paso a paso. Y a veces nos traiciona, nos olvidamos de eso y pretendemos conocer como Dios. Y así son a veces nuestros juicios, creemos que sabemos quién es fulano, quién es mengana, cómo es esto. No nos engañemos, dejemos abierto siempre la puerta al misterio de la realidad, de los demás, de los hermanos. Bien, siempre miramos desde un lugar y un tiempo, siempre estamos situados, siempre tenemos una perspectiva. Es una insuperable limitación que tiene nuestro acceso a la realidad. Nunca vemos y nos vemos del todo, no abarcamos todo. El único que ve todo, ¿quién es? Claro. El único que lo ve todo siempre es Dios. Ser conscientes es la primera exigencia de una conciencia que quiere ser crítica. De allí la importancia, miren, algo tan sencillo, de ahí la importancia de los domingos, cuando celebramos la Eucaristía, recitar juntos el credo, para que podamos mantener entera y verdadera la fe total. Necesitamos cada domingo, si querés todos los días, recitar lo esencial de toda la fe. Porque si no, cada uno de nosotros pone el acento en una parte nada más. Por eso necesitamos celebrarla junta, todos, cada domingo en familia. Bien. La conciencia nueva, mira qué lindo esto. Evocá, trae a la memoria, que yo sé que ustedes lo tienen presente, el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. Ese diálogo, encuentro y diálogo precioso, profundísimo, entre Jesús y Nicodemo. ¿Te acordás? Bien, yo tomo un pedacito nada más. Allí Jesús le enseña a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Es la vida de la gracia, es lo que nos pasará y nos pasó en el bautismo, en cada sacramento, pero más todavía. Es la vida nueva de la que habla Pablo, es la conciencia nueva, nacer de nuevo. Tener fe es participar de manera personal. Qué cosa loca esto que te voy a decir. La conciencia nueva, nacer de nuevo, tener fe, es participar de manera personal en la conciencia de Jesús, en la conciencia humano-divina de Jesús. No hay una única forma de ser y de sentir. No hay una única cultura. La fe
se encarga de ampliar el horizonte personal y cultural. El tuyo, el del cristiano que vive en Chile, el del cristiano que vive en Alaska, en Antofagasta, el que vive en La Recoleta y el que vive en la villa, el que vive donde sea. La fe a todos nos invita y nos da la fuerza, la capacidad de ampliar el horizonte personal y cultural. Pero este proceso de inserción y de fecundación recíprocos, claro que es duro, es lento y complejo. Dejarse iluminar y purificar, extender y santificar es un doloroso y gozoso parto. Los 30 años de Nazaret, los 30 años, la vida oculta, los 30 años de Nazaret son el necesario tiempo para la gestación en Jesús de una humanidad connaturalizada con el Hijo Eterno y con el hombre, con la vida y con la historia de su pueblo. Qué importantes son esos 30 años. Si no estuvieran esos 30 años, no hubiese habido esos otros 3 de la vida pública, ¿sí? La punta que uno ve del iceberg existe porque existe todo lo que no se ve bajo el agua de ese iceberg. Así es el misterio de nuestra humanidad, también así es el misterio del hombre Jesús. Bien, ¿por qué todo esto? Para recordar una vez más y poder meditar en este tiempo y contemplar que Jesús tuvo que aprender como hombre y de los demás hombres lo que es ser hijo, obedecer, la libertad, la fidelidad, todo eso que significa ser hombre. Y en Jesús, uno diría, un doble aprendizaje. ¿Por qué doble aprendizaje? Jesús tuvo, ¿qué será esto, no? Dios nos dé la gracia, su espíritu para vislumbrar esto, este doble aprendizaje del Señor, a ser hombre entre los hombres y como hombres, y mira, y a realizar Él en su vida humana lo que es divino. Esto es impresionante. Jesús aprendió a ser hombre como los hombres, a ser uno de nosotros como nosotros, y a realizar humanamente lo divino. Ya con esto pararía acá y nos quedamos con esa idea y contemplamos el resto de la semana y de la vida, pero nos falta un poco más. María y José, en tantos de esos años de la vida oculta, familiares, contemporáneos, fueron sus maestros más cercanos, sus colaboradores inmediatos. Su conciencia, la de Jesús, fue descubriendo lo que es ser hijo, partiendo de su relación con María y con José. Y desde ella fue ascendiendo a la paternidad del Padre. El realismo de la condición humana implica, y esto es lo fascinante de ser quienes somos y cómo somos de nuestra naturaleza humana, el realismo de nuestra condición humana implica descubrimiento, aprendizaje, dolor, sorpresa. Se es maduro cuando aprendemos a vivir en relación. Silencioso tiempo de aprender a ser humano y de desplegar la propia identidad. El tiempo es una misteriosa sucesión de instantes que no dicen con claridad ni de dónde vienen ni a dónde van. Dios hizo en Jesús la experiencia del tiempo para saber la pesadumbre y también el gozo de ser como nosotros. Y no solo en los momentos decisivos, trascendentales e importantes, sino en el monótono transcurrir de los días y los años. Pensá eso que a veces nos afecta cada tanto y nos pone a pensar, sobre todo cuando ya llevamos años de vida religiosa, de vida consagrada, y por ahí uno flashea y se pregunta y dice, ¿qué significó todo esto que estuve viviendo desde tantos años? Y que tiene, sí, a veces mucho de monótono. Fíjate que Jesús también asumió y vivió
esa nuestra monotonía por vivir en el tiempo. Las necesidades más profundas son las menos directamente perceptibles. ¿Por qué? Porque son las más respetuosas de la libertad. El hambre de pan, que sentimos en un ruido aquí y un movimiento en la panza, nos instiga, nos lleva a perdurar. Claro, si no comemos, no perduramos. Pero fíjate, el hambre de cariño nos deja a merced de una respuesta. La sed de Dios, y por eso la sed de Dios hay que discernirla, interpretarla, darle cauce y esperar pacientemente que nos vuelva y envuelva en gratitud amorosa. Al hombre, al ser humano, a vos, a ustedes, a mí, todo nos es necesario en la proporción, el tiempo y lugar propios, justos. Pero un día descubrimos que en nuestros fondos había unos huecos apenas percibidos, como rumores lejanos, que estaban esperando a ser rellenados. Sí, en todos. En vos que sos más joven quizá, en vos de edad media, en vos hermana ya mayor en edad, también en experiencia. Siempre todos conservamos un fondo que en algún momento el Señor nos descubre que está vacío y que tiene que ser rellenado. Existir siempre es, para los seres humanos, proyecto y aventura. Vivimos en un horizonte concreto e inmediato y a su vez abierto a lo definitivo. El amor es el único que enciende y sostiene nuestra libertad. Sin amor previo y permanente no es posible asumir la aventura de vivir. Por eso te decía al inicio, nuestra necesidad primera es la de ser amados. Sin eso no se despliega o mal se despliega nuestra vida, nuestro ser. Nada externo llega a ser nuestro si no traspasa el umbral de la conciencia, de la libertad y del amor. Y eso así lo fue viviendo Jesús, y esa es la locura. Y por eso que nos cuesta mirarlo en nosotros mismos como proceso en el tiempo, qué gracia magnífica de este Dios hecho hombre en Jesús, que contemplando su humanidad y sus procesos, aprendo el rostro del Padre y aprendo mi identidad. Una cierta ignorancia del futuro es nuestra condición de vida humana. Solo se es persona viviendo. Claro, solo se es persona humana, ser humano viviendo, actuando, asumiendo tareas, cultivando relaciones, corriendo riesgos. La personalidad es la máxima, es lo más simple que puede haber y que se conquista a través de las complicaciones de la vida. Sí. Toda esa vida compleja que va transcurriendo en el tiempo se va como cuajando en lo que llamamos la personalidad, que es como una manifestación simple de todo ese cúmulo de complejidades a lo largo del tiempo. Sin vivir no se puede ser persona, pero, y de nuevo la paradoja, cuanto más vivimos es más difícil serlo. La experiencia personal es, mira esto, muy sutil. Nuestra experiencia personal, la de Jesús también, es aquel ir sabiendo en el tiempo, ir sabiendo tan profundo como sencillo que tenemos de la realidad cuando nos abrimos a las apelaciones más profundas, las recogemos, las rumiamos en nuestra interioridad, nos exponemos ante la verdad, acogemos el llamado de la vida y no vivimos a merced de solo instintos o impulsos. Dicho de otra forma, cuando somos buenos, esto requiere bondad, no simplemente ser y nada más. Cuando somos buenos, ¿por qué?
porque el conocimiento tanto de la verdad de Dios y de Jesús exigen no solo de mi inteligencia, sino también de mi coraje moral, de nuestra pasión también por el bien, por eso el ser bueno. La verdad es fruto de un encuentro y el encuentro no se realiza por conquista, sino por apertura acogedora a una revelación que viene a nosotros en el rostro del prójimo y a la que vamos llegando en oferta y interacción de libertades. Sí, es un proceso lleno de sorpresas, de libertad, de decisiones, paulatina en el tiempo. Pero en ese irse desplegando, el ir conociendo, es que nos vamos realizando como personas. Contemplamos este mismo proceso en Jesús. Fíjense, Jesús se presenta como Mesías en claves que no corresponden a las expectativas que tenían en su tiempo, ¿sí? Muchos lo esperaban como un Mesías triunfal, ¿sí? Un general de los ejércitos que iba a venir a liberarlos de los romanos, iba a chasquear los dedos, multiplicar los panes y no tenemos que laburar más porque el Señor nos da de comer sin mover ni un pelito. Bien, no. El Señor no vino, ni tampoco viene hoy a nosotros, siempre según nuestras expectativas. Se le ocurre a Él que es mejor venir como el siervo sufriente y nos invita a buscarlo y a encontrarnos en ese mismo modo de manifestarse. Crisis, la palabra crisis significa discernimiento, adaptación del curso de la vida a hechos y necesidades, puesta en juego de recursos, anticipación de soluciones, dejar planes que teníamos previos ante la reacción inesperada del prójimo, del hermano. Siempre tenemos que tener la agenda abierta, porque Dios en su providencia, que yo digo, Dios tiene sentido del humor y está radicada en su providencia, Dios vive pateándonos la agenda. ¿O no te ha pasado? No creo que me pase solo a mí, sacerdote. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Bien, hay que estar dispuesto a eso. Un juego de recursos, uno anticipa, hay planes previos, pero la reacción de los otros hace que yo postergue o redefina esos planes previos. Lo propio de nuestro conocimiento humano es más bien la penumbra, en que vemos las cosas a la vez y la vemos con una certeza, pero que sigue siendo oscura. Nuestra propia identidad sigue siendo así penumbra, a veces oscura. Jesús fue avanzando en ese conocimiento de Él como hombre de la misma manera y en Él nos queremos ver como en un espejo. Las sombras sobre el cómo, el cuándo y el dónde coexisten con el real saber sobre la propia identidad y la propia misión. Te evoco el texto de Hebreos 5, versículo 8. Por sus padecimientos aprendió a obedecer. ¿Te acordás? Y yo digo ahora, a la luz de esta meditación, por sus padecimientos, Jesús no solo aprendió la obediencia al Padre, sino todo lo demás. Y así nos pasa a nosotros con las crisis, los dolores, los padecimientos. Son ocasión para aprender a obedecer y a descubrir todo lo demás que existe. Para ser realmente como nosotros y gustar nuestra condición mortal, Jesús tiene que compartir nuestra historicidad, la tuvo que compartir. Y esa historicidad está hecha de tanteo y descubrimiento, de saber y de ignorar, llegando a nosotros por un proceso de búsqueda, de negaciones padecidas, de contradicciones superadas. Él tuvo que compartir las realidades y realizaciones esenciales que constituyen a todo hombre en hombre, a toda mujer en mujer, a todo ser humano en ser humano. Ser humano es, comillas, ir llegando a ser humano. Es un proceso en el tiempo.
La personalidad se forja en actos, en reacción a otras libertades. Un saber profundo sobre la propia identidad y misión no significa el saber anticipado de cada uno de todos los pasos y decisiones que se irán tomando en el futuro. Implica, sí, ir llegando a una meta por elecciones sucesivas, proporcionadas en cada momento, ¿sí?, al horizonte de saber y posibilidad que tengo en ese momento. A Jesús le fue pasando así. Un saber previo no ahorra una decisión. Así Jesús gestó su personalidad, como nosotros lo hacemos. La encarnación es el deseo de Dios de hacer la experiencia humana en toda su hondura, dureza y desvalimiento. Se realiza dentro de las condiciones de finitud, su conocer dentro del límite de los sentidos, su sentir y querer pasan por las estrecheces y anchuras mortales. El ser del hombre, nuestro ser, el ser de Jesús hombre, está diseñado para contener y expresar a Dios. Por eso al recibirlo encarnado, no lo desfigura, sino que le confiere forma y le acrecienta con una figura que antes no poseía. El hombre actualiza su posibilidad suprema, expresar a su Creador. Ante María y José, por su ternura y calidad de amor, Jesús pudo ir creciendo en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Jesús mío, Jesús nuestro, Jesús amado, desde la cruz nos ofreciste a tu Madre. Danos, como a San José, su querido esposo, la gracia de vivir a su lado, serenas y seguras, al saber que contamos con su amor. Amén. Te doy gracias, Señor, por tu amor.